Hola muchachos, en este video vamos a calcular el área superficial de un sólido que está acotado por dos superficies. Entonces dice que una esfera de radio 1 tiene su centro sobre la superficie de una esfera de radio A que es mayor a 1. Dice determine el área de la superficie de esta porción de la esfera mayor que es cortada por la esfera más pequeña. Entonces hacen referencia a una esfera de radio A, que es la esfera más grande, y una esfera de radio 1. Vamos a colocar que tiene radio 1. ¿Sí? Vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas de forma conveniente. Entonces yo voy a cuadrar, como la esfera de radio 1 tiene el centro justo en la superficie de la otra, pues voy a trazar el eje Z justo atravesando ese centro. Entonces acá estaría el eje Z. ¿Sí? Entonces coloquemos acá el eje Y y coloquemos en diagonal el eje X. ¿Sí? Como el radio es A para la primera esfera, o sea, yo digo que radio R igual a las ecuaciones de la esfera grande. Entonces, ecuación esfera mayor, ¿sí? Sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Mientras que si cumplimos que la esfera menor, fíjense que la esfera de radio 1, ¿sí?, tiene su centro sobre la superficie, o sea, yo por conveniencia la ubiqué en el punto más alto, ¿sí?, para poder decir que esa coordenada es 0, 0A. De tal manera que yo puedo decir que la ecuación, entonces ecuación de la esfera menor vendría siendo x cuadrado más y cuadrado más, y entonces en z es z menos a al cuadrado y el radio es 1. Tendríamos esos dos. Entonces, el sólido al que ellos hacen referencia es una parte que pertenece a la esfera grande que fue sacada, o sea, que fue cortada con la esfera pequeña. O sea, se refieren a este sólido, a el que vamos a señalar acá, que es, se refieren a este sólido. ¿Sí? A ese sólido es que se refieren. ¿Sí? ¿Qué tiene especial ese sólido? Que él tiene una superficie que es curvada, o sea, la parte de acá es curvada. ¿Sí? Pero esa curva está dada por la superficie de la esfera grande. ¿Sí? Y la parte de abajo también es curvada, ¿sí?, pero está dada por la esfera pequeña. Arriba era la curvatura, estaba dada por la esfera grande. Esfera grande. Sí, la mayor. Entonces, para hablar de la superficie total de ese sólido, yo simplemente lo que voy a decir es que la superficie total del sólido es una superficie 1 más una superficie 2, o sea, la de la tapa de arriba más la de la tapa de abajo. ¿Sí? Entonces, algo que va a ser importante es lo que yo voy a definir como mi región de integración. Fíjense que esas dos superficies, la tapa de arriba y la tapa de abajo, ambas se generan, o sea, vistas desde arriba, sobre esto que es el centro. O sea, eso es un disco central, ¿sí?, que es la región de integración que voy a manejar. Esta es mi región de integración, ¿sí?, porque de esa zona verde hacia arriba, trabajando con la esfera mayor, yo generaría la tapa. Trabajando sobre esa, yo generaría esta tapa. ¿Sí? Y trabajando con esa misma circunferencia hacia abajo, o sea, con esta misma pero hacia abajo,
yo generaría la otra etapa. Entonces esa va a ser mi región de integración, ¿sí? Y vamos a hacer dos superficies por separado y después las sumamos. Entonces para empezar el ejercicio, entonces hay que definir acá algo muy importante y es esa intersección. O sea, yo tengo la esfera de radio grande, ¿sí? La esfera de radio pequeño, de radio 1, y hay un sitio donde se cortan, o sea que es donde se genera ese radio, un sitio donde se genera este radio, o sea, esa región. Entonces, esa región de integración, ¿sí? Entonces hay que hallar entonces dónde se cortan, entonces hay que hallar entonces el intersecto, ¿sí? Entonces esa intersección sucede a una altura A. Entonces para la intersección vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a tomar las dos ecuaciones y voy a eliminar la mayor cantidad de variables. Entonces, como son estas dos ecuaciones que yo las acomodé a mi conveniencia, fíjense que yo puedo, si las resto, puedo deshacerme en simultáneo de las x y de las y, y me queda el valor de z. Entonces, yo tomaría la ecuación de la mayor, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, y le voy a restar la ecuación menos esta ecuación menos la ecuación que dice x cuadrado más y cuadrado más z menos a al cuadrado igual a 1. Le voy a restar esa ecuación. Entonces al hacer esa operación me queda lo siguiente. Las x se van, las y se van, y en z me quedaría z cuadrado menos z menos a al cuadrado, y acá me quedaría a cuadrado menos 1. De ahí expando z cuadrado menos, acá sería z cuadrado menos 2az más a cuadrado igual a cuadrado menos 1. De ahí cancelo los dos valores de z y me quedaría z cuadrado menos z cuadrado, que se cancela, más 2az menos a cuadrado igual a cuadrado menos 1. ¿Sí? De ahí tendríamos, entonces, cancelo, me quedaría z es igual a, entonces pasa a sumar 2a cuadrado menos 1, pasa a dividir el 2a, y tendríamos el valor de z en el que ocurre la intersección, o sea, el valor de z en el que estamos dibujando ese disco de Bichet, que es el que nos va a guiar para la región de integración. ¿Sí? Entonces cuando yo reemplace ahí, voy a tener el valor del radio, o sea, si yo logro reemplazar a esa altura, podría obtener el dato de este radio, o sea, de cuánto vale el radio de esa región de integración. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazarlo pues en la ecuación que está como más cómoda. Entonces tendríamos, reemplazando en la de la esfera mayor, sería x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Entonces z se supone que es 2a cuadrado menos 1 sobre 2a. Todo esto al cuadrado igual a cuadrado. De ahí me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a, entonces, a cuadrado menos, pasamos a restar,
y hacemos toda la operación. Entonces quedaría 4 a la 4 menos 4 a cuadrado más 1, ¿sí? Sobre 4 a cuadrado. Entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado es igual a, y hacemos acá la operación, entonces sería 4a cuadrado, sería 4a a la 4 menos 4a a la 4 más 4a a la 2 menos 1. Entonces cancelamos y nos queda que esa expresión, ¿sí?, x cuadrado más y cuadrado es igual a 4a cuadrado menos 1 sobre 4a cuadrado. Esto lo que me está representando es el r cuadrado, ¿sí?, del disco de la circunferencia que estamos dibujando en Berdevich. Entonces de ahí yo ya sé cuál es el radio. O sea, yo podría decir que la ecuación de esa circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 4a cuadrado menos 1 sobre 4a cuadrado. O sea que r cuadrado es igual a 4a cuadrado menos 1 sobre 4a cuadrado. O sea que r es raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a. Entonces ese sería el valor del R. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo vamos a hacer el barrido de la región de integración. O sea, porque podemos trabajar, como es un círculo, pues nos vamos a coordenadas polares y trabajamos todo el círculo, o sea, de 0 a 2pi, yendo de 0 a este R. Entonces, para poder hacer eso, ya tenemos que plantear entonces, empezar a trabajar con las funciones. Recuerden que vamos a hacer una superficie con la esfera grande, otra superficie con la esfera pequeña. Entonces, sería. Entonces, para la superficie con esfera grande, esfera mayor. Entonces, en la superficie con esfera mayor, entonces yo estoy trabajando el domo del z positivo. O sea, fíjense que si yo parto la esfera mayor, este pedazo que estoy usando ahí es el z positivo. Entonces, en la superficie de la esfera mayor, mi función, entonces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, la despejo simplemente diciendo que z es igual a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí?, con el dato positivo. No tengo inconvenientes ahí. Y ese va a ser mi f1, mi función 1, que depende de x y y. Entonces, para esa función yo necesito las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de f1 respecto a x. Entonces sería, como es la raíz, sería menos x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Para la parte de f1 pero derivada respecto a y, sería menos y sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y cuando planteamos el diferencial, ¿sí?, recuerden que nosotros vamos a tener que en algún momento escribir que el diferencial de superficie es la raíz de 1 más f de x al cuadrado más f de y al cuadrado por el diferencial de área. O sea que eso sería 1 más, entonces, menos x sobre raíz
de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado más menos y sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado por el diferencial de área. ¿Sí? Resolviendo este diferencial nos quedaría, pues, se cancelan y me quedaría como a sobre raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado por el diferencial de área. Ese sería mi diferencial de superficie. ¿Sí? Al momento de hacer la integral, entonces voy a trabajar mejor en polares, porque es que la región de integración es un círculo con radio raíz de 4 al cuadrado menos 1 sobre 2a. Entonces lo más sensato es convertir esto a polares. Entonces al pasarlo a polares, el diferencial de superficie se convierte en a, que es una constante, sobre la raíz, y coloco a cuadrado, y en vez de colocar menos x cuadrado más y cuadrado, coloco menos x cuadrado más y cuadrado, que es como tener menos r cuadrado. Entonces me quedaría menos r cuadrado, ¿sí? Por el diferencial de área. Entonces, cuando hacemos la integral, yo colocaría que la superficie, entonces sería igual, coloquémosle superficie 1, es igual a la integral, entonces, desde 0 hasta 2pi, mientras el r va desde 0 hasta lo que encontramos que era raíz de 4 a cuadrado menos 1 sobre 2a. Y acá colocaríamos a sobre raíz de a cuadrado menos r cuadrado por el diferencial de área, ¿sí? Pero resulta que ese diferencial de área en polares es este diferencial, vendría siendo r de teta. Entonces nos quedaría que esto es la integral Entonces, fíjense que tendríamos la derivada interna, la tenemos disponible, o sea, tendríamos el r, eso nos faltaría el signo, entonces quedaría, sacamos el signo de esta con la a, nos quedaría como menos a integral de 0 a 2pi, y la integral de sobre la raíz es la raíz de a cuadrado menos r cuadrado evaluado de 0 a raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a, y después lo integran respecto a teta. Entonces nos quedaría que esa superficie 1 es, entonces evaluándolo, entonces fíjense que esto me daría, todo es una constante, o sea, toda esta expresión, cuando yo la evalúe, va a dar una constante. Entonces lo puedo sacar de la integral y aprovechar para hacer la integral. Entonces me quedaría menos a que multiplica a. Entonces cuando reemplazo, entonces sería raíz de a al cuadrado. Entonces sería raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a elevado al cuadrado, qué pena, a cuadrado menos, pues, raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a todo al cuadrado, menos, ¿sí?,
la raíz de a cuadrado menos 0. Todo eso saldría de la integral. Y acá la integral de 0 a 2pi de teta, que me va a dar simplemente 2pi. Esto va a dar 2pi. Entonces me quedaría S1, que es igual a menos 2pi por a, factor d. Y al trabajar la raíz, entonces la raíz de como un denominador sería 4a cuadrado. Entonces me quedaría 4a a la 4 menos 4a a la 2 más 1. Todo esto menos a. ¿Sí? Entonces, al hacer las operaciones, entonces nos quedaría entonces S1 es igual a menos 2 pi a. Vamos a completar. Entonces esto es como tener 2a cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2a cuadrado. Bueno, sobre 2a. Todo esto al cuadrado menos a. ¿Sí? Entonces al momento de sacar de la expresión, nos quedaría que es menos 2 pi por a. Entonces sería 2a cuadrado menos 1 sobre 2a menos a. Entonces de ahí ustedes simplifican. Entonces quedaría, llevamos esta expresión, entonces menos 2 pi por a. Entonces me quedaría 2a cuadrado sobre 2a, me quedaría simplemente a menos 1 sobre 2a menos a. Cancelan estos dos y nos quedaría que se cancela el 2a, se cancela el signo y nos queda simplemente que esto es pi. Ahora pasamos a para la superficie con la esfera menor. Entonces, para la superficie con la esfera menor. ¿Sí? Entonces, con la esfera menor hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, la ecuación general dice x cuadrado más y cuadrado más z menos a al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, si analizamos el trabajo que se hace con la esfera menor, entonces, de toda la esfera, para el trabajo, yo utilizo la mitad de abajo, ¿sí? O sea, la que va de A hacia abajo, ¿sí? Para hacer esta superficie. Entonces, cuando ustedes despejen y trabajen un z como función 1 a 1, tienen que encargarse de tomar el despeje correcto. Entonces, acá lo que uno hace es z menos a al cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea que me quedaría que z menos a es igual a más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y ahí es donde usted va a decidir por el menos. Entonces z sería a positivo menos
la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces mi función z sería esta. ¿Sí? No cambia mucho, pero cambia. Entonces esa sería mi función 2. Entonces tenemos la función 2, que es a menos la raíz de 1 menos x menos y cuadrado. Podemos sacar f2 derivado respecto a x. Entonces ya nos quedaría como x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y el f2 respecto a y sería y sobre la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Al momento de hacer la integral, entonces es exactamente sobre la misma región. O sea, la superficie 2 se calcula con la integral. Entonces, de lo mismo, pero entonces hagamos el diferencial. El diferencial de superficie es 1 más por el diferencial de área, o sea que nos queda como raíz de 1 más. Entonces, esa expresión elevada al cuadrado sería x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado menos y cuadrado más y cuadrado sobre 1 menos x cuadrado menos y cuadrado por el diferencial de área. Entonces el diferencial de superficie es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, simplificando, ¿sí? Llegando hasta ahí, ¿sí? Y entonces la integral, la superficie 2 es la integral del diferencial de superficie, ¿sí? Sobre la región. Entonces superficie 2 sería integral de 0 a 2pi de 0 a raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a de 1 sobre raíz de 1 menos, en vez de trabajarlo con cartesiana sería 1 menos r cuadrado. El diferencial de área sería r de teta. Entonces al momento de integrar me quedaría, solo le falta el signo, entonces sería menos de 0 a 2pi de la raíz de 1 menos r cuadrado, definido de 0 a raíz de 4a cuadrado menos 1 sobre 2a por el de teta. Entonces la integral del de teta, como todo es constante, me va a dar el 2pi, entonces me quedaría como menos 2pi, ¿sí? Y solo faltaría evaluar el r, entonces me quedaría raíz de 1 menos, entonces como está al cuadrado, quedaría 4a cuadrado, entonces 4a cuadrado menos 1 sobre 2a al cuadrado sería 4a cuadrado menos la raíz de 1 menos 0. O sea que esto sería como tener, entonces metiendo el menos para que no quedemos iniciando con negativo, eso es como tener un 1, menos 1, entonces me quedaría 2pi factor de 1, ¿sí? Y simplificando me quedaría menos en esta parte de la raíz, haciendo lo mismo de completar los cuadrados, me quedaría 1 sobre 2a. Sí, esa sería la superficie 2. Entonces para finalizar, entonces la superficie total es superficie 1 más superficie 2. O sea, sería la primera de la parte que dio pi más la que dio 2pi factor de 1 menos 1 sobre 2a. Entonces recuerden, tuvimos que trabajar con la parte de arriba y de abajo, ¿sí? Pero la región de integración era la misma.